a todos y a todas un saludo muy fuerte. Y antes de todo, pedirles disculpa de no estar ahí con ustedes, porque quería mucho compartir con ustedes personalmente el lanzamiento de los libros del proyecto de investigación que acabamos de realizar en Bolivia y en Ecuador, y gustaría mucho de estar con ustedes. Lamentablemente una enfermedad de oído que felizmente ya está curada, pero de todas maneras me impidió de estar con ustedes en esta oportunidad y hacerlo así por video. Y antes de todo, quería agradecer a la Fundación Rosa Luxemburgo, en nombre de todos los investigadores de este proyecto, que como ustedes han visto que en un periodo de tiempo relativamente limitado, logramos hacer 2 grandes volúmenes de trabajo y de publicación, de estudio y de análisis, que a mi juicio van a ser una referencia obligatoria en las facultades de Derecho, en los movimientos sociales, en las organizaciones que están interesadas en la cuestión de las justicias en nuestros 2 países. Un agradecimiento fuerte no solamente a la financiación, sino también a la complicidad, digamos, política con nosotros como investigadores solidarios con los procesos de cambio en estos 2 países y la complicidad, por supuesto, de la Fundación Rosa Luxemburgo. Un agradecimiento muy fuerte, obviamente, a los investigadores de este proyecto. Fue muy importante que dirigimos este proyecto con un grupo bastante grande de investigadores en Bolivia y en Ecuador, y pudo contar con el apoyo de los directores de cada uno de los países que me ayudaron en la tarea de coordinación: Agustín Grigalva en Ecuador y José Luis Exeni en Bolivia. Un agradecimiento muy fuerte. Por supuesto, deberemos un día próximo en que va a Ecuador, a Bolivia, deberemos poder compartir personalmente en una cena este maravilloso trabajo que acabamos de realizar. Y ahora sí me dirijo al público en general de este lanzamiento de los libros y le decir que como director de este proyecto estoy muy feliz con los resultados que les presentamos ahora, y que es también una prueba de la validez, de la importancia de las ciencias sociales para poder compartir estos procesos de cambio político institucional de nuestros países. Y les digo esto porque en muchos países, en Europa, en los Estados Unidos, donde estoy ahora, hay una corriente que se está afirmando en contra de las ciencias sociales, que las ciencias sociales complican la vida a los gobernantes, que las ciencias sociales no simplifican la gobernación, que deberíamos invertir solamente en las ciencias dichas naturales. No, nosotros no complicamos, nosotros mostramos la realidad que es complicada en sí misma y que naturalmente si los gobernantes por veces quieren reducir esa complejidad de una manera abrupta y ni siempre muy respetuosa de las constituciones, entonces sí, nosotros complicamos, pero complicamos en nombre de la democracia, en nombre de la legalidad, en nombre de la justicia. Y por eso le quería decir que este proyecto revela exactamente, pienso yo, la importancia que hay que dar y que seguir con esos estudios, de que en este caso es el primero, y gustaríamos ahora de podermos tener financiación para acompañar el proceso de coordinación entre las justicias ordinarias y las justicias propias indígenas en estos 2 países a lo largo de los próximos años. Entonces, ¿cuál fue el objetivo? El objetivo fue ver cómo el cambio constitucional de la Constitución 2008 en Ecuador y de Bolivia en 2009, que trae un otro modelo de Estado, de institucionalidad, de organización del Estado, por supuesto, de toda la institucionalidad y también de la justicia. Con una característica muy importante, que la plurinacionalidad implica un reconocimiento del derecho propio de los indígenas, o una construcción de un Estado plurinacional. Pero de alguna manera la justicia indígena ya está, no es un proyecto. La justicia indígena existe
antes del Estado nacional latinoamericano. Entonces ela ya está ahí. Lo que es importante ahora es el reconocimiento como un reconocimiento de una justicia en paridad constitucional en los términos de la plurinacionalidad. Y nuestro estudio fue intentar de ver cuáles son los retos técnicos y políticos para este reconocimiento y cuáles son los obstáculos que se están encontrando en el proceso. Y les debo decir que he realizado muchos estudios de sociología del derecho en diferentes continentes y en diferentes contextos, y les puedo decir que en ningún tema como este he visto la combinación entre la complejidad técnica con la complejidad política. Hay obviamente problemas técnicos muy importantes y que nosotros tenemos que tener, como tenemos una doble formación jurídica y sociológica, para poder entender esta complejidad técnica. Son dos mundos judiciales, son dos culturas judiciales, son dos estilos de resolver los litigios, son dos maneras de entender la justicia como parte de la política, de la economía, de la vida comunitaria. Son dos mundos, pero que tienen que convivir, y convivir en sistema de convivialidad, como digo. O sea, como la Constitución los manda, que se articulan enriqueciéndose mutuamente, recíprocamente. No es que la justicia indígena va a ser tolerada, ella debe ser celebrada como parte de la diversidad cultural y de la plurinacionalidad de estos dos países. Y por eso la justicia indígena, que ya existía, tiene ahora un rango constitucional más fuerte. Y nosotros quisimos analizar las dimensiones técnicas y políticas de este proceso. Y les digo que realmente fue un estudio muy gratificante porque nos permitió analizar cada una de estas cuestiones y tenemos, por así decir, un programa de investigación para el futuro muy largo. Y lo primero que surge de este trabajo fueron los obstáculos que la plurinacionalidad dentro del sistema judicial debería enfrentar. Sabíamos que sería complicado de analizar todo este entorno donde naturalmente la justicia indígena, por un lado, ya está, por otro lado, es parte de un proceso plurinacional, y el proceso plurinacional es controvertido, todos sabemos, desde el inicio, que ha sido muy controvertido en las dos constituciones. Claro, y la primera idea es ¿por qué la controversia? Otros países, Canadá, Nueva Zelanda, Suiza, Alemania o Bélgica, son plurinacionales, sin problema. O sea, han sabido que hay dos maneras distintas de pertenecer al mismo país. Los blancos y los negros de Sudáfrica, obviamente son todos ciudadanos de Sudáfrica, pero no vamos a imaginar que los negros tienen la misma historia, la misma cultura, la misma memoria que los blancos. Sobre todo en esta sociedad donde hasta 15 años los blancos, una pequeña minoría, dominaba política, económica, judicialmente todo el país. Entonces, no podremos, hay maneras distintas de pertenecer. Y eso es que la articulación entre nación cívica, somos todos ecuatorianos, bolivianos, portugueses, brasileños, se articula con la nación étnico-cultural. Aymara, quechua, guaraní, o sea, diferentes formas, digamos, de pertenecer debido a sus historias, a sus lenguas, a sus universos culturales, a sus cosmovisiones, que son distintas y que hay que respetar sin poner en riesgo la unidad del Estado, la integridad del Estado. Entonces el reto es aquí un reto muy complicado, por supuesto, porque toda la cultura del Estado nacional es monocultural, es un Estado, una nación. Eso de plurinación es complicado para la cultura que dominamos. Entonces, ¿cuáles fueron los tres obstáculos que nosotros encontramos en nuestro estudio a un reconocimiento pleno del pluralismo jurídico, de esta convivencia necesaria entre las dos justicias, lo que yo llamo una ecología de saberes jurídicos, una creación de una cultura jurídica que permita la convivialidad,
la articulación positiva y virtuosa entre dos sistemas judiciales. Y eso llamo la ecología de saberes jurídicos. Y en este momento no tenemos esa ecología, tenemos quizás una dualidad de saberes jurídicos, pero no una ecología, no se entienden totalmente. Los obstáculos son tres. El primer obstáculo es el modelo de desarrollo. Realmente es economía política, no tiene nada a ver con justicia o con ideas judiciales o con cosmovisiones simplemente. Es economía política pura y dura. ¿Por qué? Porque estamos en un momento del continente donde hay un modelo de desarrollo, digamos así, transnacional, que tiene una fuerte penetración en nuestros países. Porque, por vez primera quizás, el valor de mercado internacional de las commodities y de los recursos naturales, minerios, petróleo, son en alta, debido a la especulación financiera, por supuesto, pero también debido a la emergencia de China. Entonces hay una tentación muy grande de buscar todos los recursos naturales posibles. Y eso está pasando en América Latina, está pasando en África, con costos enormes. Desplazamiento de poblaciones, contaminación de aguas, de respeto por las consultas previas. Eso se pasa en todos los países. Son costos muy largos, pero la política no imagina los costos de largo plazo. Normalmente quiere las cosas rápidas. Y la tentación en este momento, por lo que llamamos una renta diferencial que tiene ahora los recursos naturales, favorece la idea de que esta es la oportunidad para explotar a lo máximo los recursos naturales. Pero la justicia digna tiene una otra lógica, y la justicia digna ha estado involucrada en el manejo de la tierra, en la administración del territorio, y entonces hay un choque entre el constitucionalismo global de las empresas multinacionales, de un nuevo extractivismo, como llamamos, y lo que emerge de la Constitución Nacional. Como costumo decir, no hay simplemente hoy en día una constitución en cada país. Hay dos, una constitución transnacional de la liberalización de los mercados, de mercantilización de la tierra y de la naturaleza y de toda la vida social, si posible, lo que llamamos neoliberalismo, y que no respeta los derechos sociales y mucho menos los derechos culturales y mucho menos la autodeterminación. Entonces el modelo de desarrollo entra en conflicto y crea un conflicto entre la justicia ordinaria, que puede estar más en sintonía, sus conceptos de propiedad, su cultura, etc., más en sintonía con el modelo de desarrollo dominante que la justicia indígena. Por eso hay un problema de economía política en la base de este conflicto, y por eso esto está. Pero hay un segundo, que es una cultura jurídica positivista. Es un obstáculo muy grande. Las facultades de Derecho han todas sido creadas para crear el Estado Nacional. La idea de que hay un Estado, una nación, un derecho. No hay pluralidad de derechos. Hay una cultura eurocéntrica. Esa que domina, esa es la única, de hecho, ¿no? Y por eso tenemos toda una cultura individualista, procedimental, monocultural, burocrática, que no permite reconocer y valorar esta riqueza, esta diversidad jurídica que tenemos en nuestros países. Y por eso la cultura jurídica positivista es un obstáculo fuerte, porque no mete en la cabeza de la gente que hay maneras distintas. Podemos aceptar, claro, que hay medios alternativos de resolución de litigios, que hay juzgado de paz, pero para los trivia, para las cosas que no son importantes, nunca como un derecho propio. Un derecho que viene de la Constitución como parte de la autodeterminación de los pueblos indígenas. Entonces, hay aquí una cultura jurídica que choca. Y esa cultura jurídica positivista no está simplemente en los jueces o los abogados. Está en los burócratas, está en los políticos, está en los administradores del Estado. Es una cultura institucional muy larga. Quizás está en nuestra cabeza, en los ciudadanos. Está en la cabeza de muchos indígenas por veces, que no se imaginan que sus maneras de resolver los litigios son una justicia propia. Mismo ellos por veces ven la
desvaluación, digamos, de sus medios propios, de sus derechos propios, de su autodeterminación, porque es una cultura hegemónica, como diría Gramsci, una cultura que mismo los que son perjudicados por esa cultura la adoptan, por eso es hegemónica. Hay que luchar, y la Constitución, por supuesto, lucha contra esa hegemonía, intentando de crear una otra contra-hegemonía, por ahora. Contra-hegemonía, por eso es un proceso de transición. Pero no podemos cambiar las cosas de un día al otro, claro. Hay que crear una transición, y las justicias van a estar dentro del sistema de transición. Pero como no es fácil empezar una transición del modelo neo-extractivista a un otro modelo que respete la summa causa, el summa causa, que tenga respeto por los derechos de la naturaleza o la ley cuadro de la madre tierra, es un proceso, digamos, largo de transición. Lo mismo con la cultura jurídica positivista. Tenemos que cambiar las facultades de derecho, nuestro estudio lo revela muy claramente. Tenemos que crear escuelas de magistratura y facultades de derecho con otros planes de estudio, más atentos a la realidad sociológica, política y cultural del país, porque de otra manera no vamos a poder, digamos, vencer estos obstáculos. Y hay un tercero, que existe también, que exige un proceso de transición grande, que es el racismo. Nuestras sociedades tienen ese pecado original, que José María Mariátegui lo identificó muy temprano, el inicio del siglo XX. Este pecado original de pretenderse construirse sin el indio, en contra del indio, como él decía. O sea, mirar simplemente a Europa, a la cultura occidental eurocéntrica, y despreciar, marginar, suprimir, eliminar las culturas indígenas. Ese es un pecado original, y como ustedes saben, los pecados originales son difíciles, mismo por los católicos, son casi imposibles de resolver. Es un proceso de transición largo, y ese racismo lo habíamos identificado muy grande. Y nuestro estudio revela algunos casos con análisis muy detalladas de la audiencia, de juzgamentos, donde el racismo contra el indígena es muy fuerte. Y ustedes se imaginan muy fácilmente, si hay un racismo, quiere decir que es una herencia del colonialismo, que nosotros habíamos estudiado en otros países, que es revelador que existe, obviamente. Y si el indígena es inferior, su justicia es inferior. Y es por eso que es tan fácil demonizar la justicia indígena, transformar las excepciones en reglas, cuando los excesos de la justicia ordinaria son bastante conocidos. La impunidad de tanta criminalidad y de tanta corrupción que la justicia ordinaria deja pasar. Entonces, hay aquí tres obstáculos muy difíciles de vencer: el modelo de desarrollo, la cultura jurídica positivista y el racismo. Pero nuestros estudios revelan que hay energías en las sociedades para vencerlos. Y la primera gran conclusión de nuestros estudios es que, a pesar de todos estos obstáculos, hay una riqueza enorme en el terreno. Y la primera riqueza es la diversidad interna de la justicia indígena. De hecho, casi no es posible hablar de una justicia indígena. Hay diferentes justicias indígenas. Sus relaciones con la justicia ordinaria son distintas. Alguna justicia indígena ya es, por así decir, una ecología de saberes jurídicos, porque han adoptado algunos procedimientos, formularios, modos de archivar, etc., de la justicia ordinaria. O sea, ellos mismos ya están, digamos, lo que llamo un híbrido jurídico, una mezcla de cultura jurídica occidental con la cultura jurídica ancestral, indígena y propia. Entonces, esta diversidad es muy grande. Una segunda gran conclusión es que va a ser muy difícil la coordinación entre las dos justicias, porque esto no se resuelve con leyes. Nosotros pensamos que quizás no sería necesario leyes de deslinde, y la ley de Bolivia, a mi juicio, a nuestro juicio, es inconstitucional, porque es una ley de destrucción de la justicia indígena, no de reconocimiento constitucional de la
justicia indígena como derecho propio, digamos, con carácter, digamos, de paridad constitucional. Este proceso de coordinación va a ser un proceso largo y difícil, pero hay experiencias de otros países y sobre todo de nuestros países. Tanto en Bolivia como en Ecuador, habemos detectado lo que llamamos coordinación desde abajo, o sea, experiencias interesantes de articulación entre las dos justicias, con las policías, con el Ministerio Público, con jueces, por veces, como lo veis, los he estudiado en África, de jueces de la justicia ordinaria, pidiendo a los jueces comunitarios tradicionales, ancestrales, de la justicia tradicional africana, consejo, opinión, o mismo delegar en ellos la resolución de algunos casos, que son casos más complicados, como hechicería, etc., casos complicados para la justicia occidental. Entonces, yo pienso que nuestro proyecto y nuestros libros que ustedes tienen ahora presente muestran lo que yo siempre me declaro como optimista trágico, y de alguna manera los estudios, nuestro trabajo lo muestra muy bien, la razón de ser de esta manera. O sea, somos optimistas en el sentido que pensamos que los proyectos constitucionales están ahí y que no son irreversibles, claro. No hay constitucionalismo transformador por sí mismo. Hay que ver movimientos sociales, la socialidad, la política, que quiere la transformación. Pero hay energías que van en ese sentido. Y hay sobre todo una riqueza muy grande en el terreno. Los estudios son, por eso los libros son muy grandes, porque hubo necesidad de mostrar una riqueza enorme de la justicia indígena en estos dos países. Y también su contextualización, para que no se piense que esto todo sale, digamos, de nadie. No, son contextos sociales, políticos, que además son analizados en nuestro estudio. Ahora somos no solamente optimistas, somos trágicos. O sea, sabemos las dificultades. Y las tres dificultades que les he mencionado, modelo de desarrollo, cultura jurídica positivista y racismo, son los tres bastante difíciles. Pero pensamos que hay energías dentro de la vida académica, dentro de la vida política, dentro de los movimientos sociales, para seguir venciendo a través de mecanismos de transición. Necesitamos de políticas de transición en el modelo de desarrollo. Necesitamos de políticas de transición en la cultura jurídica positivista. Y necesitamos de políticas de transición también en el racismo, que es lo más insidioso, porque no está simplemente en las instituciones, está en la vida cotidiana, está en nuestras cabezas, está en nuestras casas, está en nuestras calles, está en nuestras escuelas, está en nuestras iglesias. Entonces hay que ir caminando, venciendo estos obstáculos y dando más visibilidad, como costumo decir una sociología de emergencias, que en este caso no es una emergencia de algo nuevo, es el reconocimiento del ancestral, que es la justicia indígena, con su fuerza, con sus debilidades, con sus problemas, pero con su fuerza social enorme. Le agradezco muchísimo que hayan venido de nuevo. Me disgusto de no estar con ustedes ahí compartiendo este momento, pero les dando este mensaje muy de amistad, de solidaridad con los dos países, y con gran saludo a los investigadores e investigadoras, y que el trabajo sea ahora reconocido, digerido, estudiado y quizás continuado, para que podamos seguir toda esta evolución de este grande tópico de la transición política democrática de estos dos países en los próximos años. Muchas gracias a todos.